No, me falló la conexión con Moca. Esto, las telecomunicaciones. A ver, le quería preguntar a Moca sobre... Bueno, sobre lo que te ve, el comentario que dice sobre la fragilidad de la democracia, que llegan esta gente y hacen con las instituciones y con lo del aparato del Estado, hacen cualquier cosa. Sí, ya la cantidad de plata de gastos reservados habla de una oscuridad democrática importante. Se supone que son los que venían a controlar el gasto público, además, Claro. y la transparencia y evitar los curros, y te mandan 100.000 millones de pesos de gastos reservados, que es lo contrario a la transparencia. Y aparte, justamente ahí es donde los tipos saben que pueden hacer cualquier cosa. Sí. Y lo que uno no entiende es cómo no hay una instancia donde se frena. Bueno, supuestamente está la comisión, supuestamente están los jueces, supuestamente. Bueno, el DNU, que el famoso DNU está funcionando, es un DNU que modifica leyes, que modifica cosas. Bueno, ahí está, lo tenemos enganchado a Moca. Buen día, Edgardo, ¿estás ahí? Buen día, Barra, ¿cómo están ustedes? Bien, acá... ¿Me oyen bien? Sí, te escuchamos Bueno. bien, te escuchamos bien. Bueno, hablábamos hoy con Lautaro, que está acá, hoy no está Dipi. Viste que los tipos modificaron la AFI, mandaron a un amigo del chaboncito Santiago Caputo, pero sobre todo lo que pasó fue que modificaron el número, la cantidad de guita para gastos reservados y lo multiplicaron por 10 y creo que da algo así como 100.000 millones de pesos por año de gastos reservados, o sea que van a hacer lo que quieran con eso. Y más allá, esto funciona como ejemplo, y lo que yo me preguntaba y que te quiero pasar la pelota de esta voz es cómo la democracia, las instituciones, la arquitectura del Estado es tan indefensa, ¿no? No tenemos... Sí, es un fenómeno además que está atravesando el mundo, ¿no? Porque no es un caso... Argentina es un caso muy particular por la naturaleza radical que suelen tener. Los procesos en Argentina son siempre desmesurados, pero el proceso que estamos viviendo en Argentina es un proceso que es bastante global, que es una especie de recuperación de la iniciativa política en el plano mundial de las fuerzas de los grandes grupos financieros. La última esencia de lo que está ocurriendo acá es el apoderamiento de los grupos financieros de la política argentina, ¿no? Con una, no digo complicidad, pero con una funcionalidad de un sistema político, especialmente su sector más popular, digamos, más inclinado a las cuestiones de la igualdad y de las oportunidades, muy debilitado. Sí. Fue un proceso de debilitamiento que va a haber que seguir y estudiarlo en el tiempo, que nada de esto fue casual. Especialmente me refiero a la etapa, bueno, desde ya el triunfo de Macri y el gobierno de Macri fue una primera gran operación, de la cual vino el tema del endeudamiento, que fue lo que después condicionó todo el futuro de la Argentina y sigue condicionándolo. Se habla poco de la deuda porque es tan catastrófica la política económica de este gobierno que no terminamos de apreciar el rol que juega la existencia de esa deuda y el peso de los organismos internacionales en las decisiones políticas argentinas, porque tenemos un presidente que prácticamente obedece y está contento de obedecer, no tiene ningún problema con el achicamiento del gasto, con la funcionalidad de la Argentina en los planes de los sectores más poderosos. Entonces, es una trampa de la que solo se sale con una recuperación popular muy profunda. Creo que hay que ser consciente de eso. Edgardo, cuando sale el tema de la gran crisis y este desierto en el cual se convirtió el peronismo, aparece Alberto, ¿no? Como el gran responsable, y hay gente, hay por lo menos dirigentes y analistas muy apasionados por cargarle toda la cuestión a Alberto. No sé qué reflexión te merece esto. No, yo no participo para nada de esa corriente. La conozco, tengo amigos ahí, y tampoco soy de la opinión de que el gobierno de Alberto haya sido un gobierno demasiado positivo. Fue un gobierno
envuelto en la época de la pandemia, que algunos dicen, bueno, pero eso fue durante unos meses. La pandemia vino, de alguna manera cambió el mundo y la Argentina como parte del mundo. Y después una debilidad del propio sistema de fuerzas que gobernó la Argentina desde el 2003 al 2015, un debilitamiento que yo no lo atribuiría exclusivamente a un solo sector. Falló el sistema que crearon Néstor y Cristina falló curiosamente después de un movimiento táctico muy, en mi opinión, muy inteligente que hizo Cristina cuando en mayo del año 2019 propuso una nueva geometría, digamos, de los gobiernos kirchneristas con Alberto Fernández de frente. Y no solamente el hecho de proponer la candidatura de Alberto. Proponer es un verbo bastante ajeno a esto, imponer la candidatura de Alberto, sino las razones que esgrimió Cristina. Era un mundo que había cambiado, era una región que había cambiado y en ambos casos había cambiado para peor. Entonces lo que se imponía era una unidad más amplia, una flexibilidad muy amplia. Dijo que Alberto era un buen candidato a presidente porque era un hombre favorable a los acuerdos y a las negociaciones. Y después en el curso del gobierno, en el curso del desarrollo de la práctica del gobierno, no hubo consecuencia con esos postulados, hubo una renuncia a esos postulados y en la práctica un deslizamiento hacia una guerra interna. Nada de esto está dicho para justificar ni para aligerar la responsabilidad de Alberto Fernández, ¿no? Que aceptó gustoso la propuesta y que se mantuvo en esa comodidad que da que finalmente la responsabilidad es del otro. La responsabilidad es del otro, la falta de ejercicio del gobierno. Lo peor que puede hacer un político es no ejercer el poder cuando le corresponde ejercer el poder, y Alberto tuvo esa debilidad histórica que es muy, muy importante y muy crucial para pensar lo que ocurrió en nuestro país. Edgardo, me pregunto también, ya que hablamos de Alberto Fernández, la gestión y la pandemia sobre todo, ¿cuánto influyó el tema de la pandemia? Porque yo veo ahí por lo menos un principio de origen también, o parte de lo que se construyó después en Milei, que es el tema de la cuarentena y la idea de la libertad, que es cuando la empezaron a instalar, de hecho, y sobre todo en los sectores que serían el núcleo duro de Milei, que son hombres jóvenes, ¿no? Que esta idea de nos tienen encerrados, no podemos salir, nos falta libertad. Y creo que ahí hubo un germen importante para todo lo que pasó después también. Totalmente, la pandemia cambió el mundo. Eso es lo que me parece que hay que poner en el centro. No se puede hablar del mundo después de la pandemia como del mundo antes de la pandemia. Y eso es un principio que, por supuesto, no se da del mismo modo en todos los países, porque lo sufren especialmente países que tienen poca conducción sobre sus propios recursos, que están muy condicionados, como lo estaba Argentina en el momento del surgimiento de la pandemia, por el crimen político que cometió el gobierno macrista, que fue el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional. Eso es un acto de terrorismo político, no debería pasar como un error metodológico, porque ahora estamos viendo que la misma secta de economistas que llevó al país en esa dirección, son las que ahora vuelven a la carga, porque en el fondo detrás de lo que pasa en la Argentina hay un mapa, una cartografía que no se hace en la Argentina, se hace en los grandes centros financieros de poder. Argentina tiene que ser desindustrializada, Argentina tiene que ser vaciada de recursos para que no tenga más remedio que someterse a la lógica de los grupos financieros mundiales. Eso está funcionando a pleno en la Argentina, no se puede ignorar eso. Y la responsabilidad de la política es no haber encontrado las formas de plantarle una respuesta a eso, de tener un proyecto político nacional, como alguna vez lo mencionó Perón, un modelo nacional, un modelo argentino para el proyecto nacional. Eso se fue de la agenda de los argentinos, reapareció con Néstor y Cristina con mucha fuerza, fue lo más luminoso que vivimos en la época de
Néstor y de Cristina, que es la recuperación de la industria, la recuperación de la propiedad estatal, la recuperación de la responsabilidad del Estado en la vida colectiva. Todo eso fue un movimiento muy, muy agudo que trajo, obviamente, como no podía dejar de traer, una respuesta muy fuerte, que ya se insinuó en el 2008, con los grandes grupos mediáticos y el grupo Clarín a la cabeza, de cortar de cuajo ese intento, digamos así, de desarrollo industrial, de desarrollo autónomo, e imponer, sobre la base de un sabotaje sistemático a los gobiernos de Néstor y sobre todo de Cristina, de cualquier medida que estuviera interesada a la independencia nacional, a la autodeterminación de la Argentina. Todo esto tuvo un momento luminoso en el 2010 con la celebración del Bicentenario. Yo lo recuerdo como uno de los hechos más hermosos, políticamente hablando, de mi vida, y después de eso vino una profunda réplica que todavía dura y que se profundiza, porque ahora lograron una situación para ellos ideal, que es la de tener un hombre de ellos, un incondicional de ellos en el gobierno, que afortunadamente para el mundo popular tiene un enorme problema para construir una fuerza seria, medianamente defendible, que está todos los días complicando su propia agenda y perjudicando en consecuencia al país. Viaja todas las semanas, Milei, sin que sepamos muy bien cuál es el horizonte, cuál es la estrategia, qué lleva en la cartera Milei a los países que visita, con qué idea de relación con la Argentina quiere trabajar con esos países. Me parece que estamos en un momento, dicen algunos, probablemente sean muy optimistas, que el momento en que empieza el amanecer es el punto donde la oscuridad ha alcanzado su máxima expresión. Desde lo más oscuro empieza el amanecer. Yo tengo confianza en ese dicho, porque además vivo hace mucho y siempre en la Argentina, y siempre en la Argentina los momentos oscuros y trágicos que parecía que no terminaban nunca y que eran el destino final de nuestro país, siempre terminaron. Incluso el Estado terrorista terminó autoimplosionado y después se abrió paso un proceso muy importante, que es la democratización. Ahora, la democratización fue siempre una democratización controlada, restringida, para no dañar los intereses que están interesados en los intereses que quieren una Argentina dependiente, sin fuerza propia, digamos. Eso hay que recuperarlo. Tenemos la democracia electoral todavía. Tenemos la democracia electoral y hay que aprovecharla, y no hay que perder tiempo en cuestiones secundarias. Hay que generar una gran unidad con puntos muy básicos y no demasiado estruendosos desde el punto de vista de su sonido, pero la recuperación de la capacidad industrial argentina, la recuperación del trabajo, la recuperación del mercado interno, la unidad sudamericana, 3 o 4 grandes líneas a las que pueda adherir gente que tiene opiniones políticas muy distintas. Yo creo que hay que salir del brete, del enredo, de trabajar con la gente que tenemos, solamente con la gente que tenemos un acuerdo general. Hay que ser muy creativos en la búsqueda de la unidad. Edgardo, ¿la seguimos la semana que viene? Sí, Ibarra, a disposición. Un abrazo grande. Dale, muchísimas gracias, te mando un